Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Alberto Caballero Cedillo y soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario Ciencias de la Salud. Y al día de hoy voy a hablar sobre un tema que es fundamental para todas las personas que crean o que quieren crear obras, es decir, los derechos de autor en México. La Ley Federal del Derecho de Autor protege a escritores, músicos, pintores, cineastas, diseñadores y en general a cualquier creador. En este video vamos a enfocarnos en 3 puntos principales. 1. ¿Qué significa la divulgación y cómo se plasma en un medio físico? 2. ¿Cuánto tiempo duran los derechos de autor? Y 3. Si es posible heredarlos a familiares o sucesores. Al final de esta exposición haremos una breve conclusión con ejemplos para que quede aún más claro. Bueno, la divulgación. La Ley Federal del Derecho de Autor define divulgación como el acto de hacer accesible una obra al público por primera vez. Esto significa que el autor es quien tiene el derecho exclusivo de decidir en qué momento y en qué forma dará a conocer su obra. Por ejemplo, un escritor que guarda su novela en la computadora aún no la ha divulgado. En el momento que la imprime, la publica o la comparte en una plataforma digital, entonces la obra se considerará divulgada. Un pintor puede trabajar en su taller durante años, pero la divulgación ocurre hasta que expone su cuadro en una galería o lo sube a redes sociales. La divulgación es clave porque marca el inicio de la vida pública de una obra y también el inicio de muchos derechos relacionados, como la explotación económica o la protección legal frente a copias no autorizadas. Plasmación en un medio físico. La ley también habla de la necesidad de fijar las obras en un soporte, lo que llamamos plasmar en un medio físico. Esto significa que la creación, que originalmente es intangible, debe concretarse en un objeto o un archivo que pueda reproducirse, almacenarse o compartirse. Ejemplos de plasmación en medio físico son escribir un libro y publicarlo en papel, grabar una canción en un CD o subirla a Spotify, escribir una partitura para una pieza musical, hacer un mural en una pared o en una escultura en piedra. La plasmación permite que la obra no solo exista en la mente del autor, sino que pueda circular en la sociedad. Gracias a esta materialización, la ley puede protegerla y los usuarios pueden disfrutarla. Duración de los derechos de autor. Los derechos de autor se dividen en 2 grandes categorías, morales y patrimoniales. Los derechos morales protegen la relación del autor en su obra, el derecho a ser reconocido como creador, a que no se altere la obra sin permiso y decidir cuándo divulgarla. Estos son perpetuos e irrenunciables. Los derechos patrimoniales son los que permiten explotar económicamente la obra, es decir, venderla, autorizar su reproducción o cobrar regalías. La ley mexicana establece que los derechos patrimoniales duran toda la vida del autor y 100 años después de su muerte. Y si hay varios autores, se cuentan 100 años después del fallecimiento del último de ellos. Si la obra fue creada por una empresa o persona moral, la protección dura 100 años a partir de su primera divulgación. Esto garantiza que las obras estén protegidas por mucho tiempo y que los herederos del autor puedan beneficiarse. Ejemplo, el escritor colombiano Gabriel García Márquez falleció en 2014. Sus obras estarán protegidas hasta el año 2114. Ahora pasamos a la herencia de los derechos. Una pregunta frecuente, ¿los derechos de autor se pueden heredar? La respuesta es sí, pero solo los patrimoniales. La Ley Federal del Derecho de Autor establece que los derechos patrimoniales pueden transmitirse a través de herencia o testamento. Esto significa que cuando un autor fallece, sus familiares o herederos designados tienen el derecho de seguir explotando la obra, autorizar su reproducción, cobrar regalías o negociar contratos. En cambio, los derechos morales, como el derecho a ser reconocido como autor, no se heredan porque siempre permanecen ligados al creador. Sin embargo, los herederos pueden defenderlos en caso de que alguien intente usurpar la autoría o modificar la obra de forma indebida. Ejemplo, la familia de Juan Gabriel administra los derechos patrimoniales de sus canciones, organizando lanzamientos póstumos o recopilaciones. De esta forma, la ley protege tanto la memoria del autor como los intereses económicos de su familia. A continuación, comenzamos con la conclusión. En resumen, la Ley Federal del Derecho de Autor en México nos dice que la divulgación
Es el momento en que una obra se hace pública por primera vez. Esa obra debe plasmarse en un medio físico o digital para que exista protección legal. Los derechos patrimoniales duran la vida del autor y 100 años más. Y finalmente, esos derechos pueden ser heredados para que la familia del autor continúe beneficiándose. La creatividad es uno de los recursos más valiosos que tenemos como sociedad y la ley busca protegerla para que siga inspirando y aportando a las nuevas generaciones.